Amén. Shalom, shalom. Bendiciones a todos mis amados hermanos de la casa de Israel. Hoy nos encontramos aquí con nuestros amados hermanos de EMC Shalom Maryland. Estamos apoyando hoy con esta enseñanza, con esta corta información que vamos a presentar el día de hoy, que es muy importante que la conozcamos en estos tiempos. Estoy junto con mi amada esposa. Saludos, mi amor. Shalom, shalom, mis amados hermanos. Es un honor para nuestras vidas volver a conectarnos con ustedes, ya que nos une siempre la palabra divina de nuestro Creador, que nos edifica, nos fortalece y así como ha sido de bendición para nuestras vidas, espero que también sea de bendición para ustedes estas cortas reflexiones que vamos a traer el día de hoy. Amén. Bueno, la intención de poder hacer este estudio del día de hoy es porque vamos a hablar un poquito sobre este tiempo el cual iniciamos el día domingo. Día pasado domingo iniciamos el nuevo mes, el sexto mes, que se llama el mes de Elul. Y esta enseñanza de la que vamos a estar hablando un poquito es precisamente sobre el tiempo de Elul o el tiempo de Teshuvá que tenemos durante todo el mes de Elul y hasta llegar hasta las fiestas que vamos a tener tanto en Yom Teruah como en Yom Kippur. Entonces vamos a hablarles, vamos a presentarles varias cositas, vamos a estar leyendo algunos versículos directamente desde la Biblia. Estamos usando una versión Reina Valera, pero ustedes pueden seguir sus Biblias que tengan ustedes. Y vamos a leer algunos versículos y vamos a presentarles a una presentación que tenemos por aquí. Chesita, déjenme ver si la podemos compartir aquí. Ujú. Eh, Y bueno, mientras tú compartes pantalla, pongámonos todos en posición de oración para iniciar nuestro estudio. Y decimos así, Abacadosh, te damos la gloria y la honra y la alabanza, Padre eterno, por habernos permitido llegar hasta este momento. En el nombre poderoso de nuestro don Yeshua, nuestro Mesías, Padre amado, te damos gracias, Señor, por habernos permitido estar aquí reunidos, podernos permitir estudiar tu palabra libremente, eh, podernos haber escogido entre todos los pueblos y habernos dado tu Torá. Te damos la gloria y la honra, eterno Rey. Permite, Padre, que este estudio, estas reflexiones que traemos el día de hoy, sea palabra tuya y que no sea, Señor, palabra de hombre. Permite que cada versículo que leamos, Señor, penetre hasta nuestro corazón al punto de cambiarnos nuestra mente, nuestra vida y acercarnos cada día más a ti, Padre. Encontrarnos cada día contigo, eterno Rey, reconociendo que tú eres nuestro Elohim y a ti y solo a ti te servimos. Pasa un carbón encendido sobre nuestros labios y que seas tú siempre glorificado. En el nombre poderoso de nuestro don Yeshua HaMashiach, ponemos este estudio en tus manos. Amén y amén. amén. Baruch Hashem. Ok, vamos a compartir entonces aquí esta presentación. Ok, ahí ya la deben estar viendo. Eh, bueno, como les decía, esta enseñanza se llama Elul y lo hemos llamado el tiempo de Teshuvá y cercanía con Elohim. Entonces vamos a estar hablando un poquito en este tiempo sobre ese recorrido espiritual que normalmente hacemos durante este tiempo en el año, durante estos 40 días, ese recorrido espiritual para preparar nuestro corazón para las fiestas. Sabemos que Yom Teruah ya es en menos de 30 días porque es el primero de Tishri, el primero del séptimo mes. Venimos entonces con las otras dos fiestas o tres fiestas, vendría siendo Yom Kippur y luego Sukkot y Shemini Atzeret. Ahora les voy a pedir a todos que por favor vayamos directamente a nuestra instrucción, a nuestras Biblias, porque me gustaría que lo leyéramos, lo siguiéramos con la mirada para ver este salmo hermoso que normalmente se lee y se estudia durante todos los días de este mes, desde que comienza el mes de Elul hasta el 10 de Tishri, que es Yom Kippur. Entonces, vamos todos al Salmo 27. Yo lo voy a ir siguiendo en la versión Reina Valera. Ustedes lo pueden ir siguiendo en su versión para estar viendo las palabras que el Padre nos dice. Los hermanos de Judá lo leen dos veces al día, en la mañana y en la tarde.
Entonces, vamos a aprovechar el día, la tarde de hoy, la noche de hoy para leerlo. ¿Lo quieres compartir en pantalla o Si vamos a compartirlo aquí, un segundito, porque está pidiéndonos unas cositas. Vamos a ver entonces el ahí? Salmo Ajá. Salmo 27. 27. Ahí. Antes de hacer la lectura, vamos a hacer la oración por la Torá que nos dice: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amin, benatan lanu Torato, Baruch atah Adonai noten ha'Torá. Bendito eres tú, Yuhei Bajei, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has escogido entre todos los pueblos y nos has dado tu Torá. Bendito eres tú, eterno dador de la Torá. Amén. Amén. Ok, ahí deben estar viendo entonces en pantalla el Salmo 27, nos dice Salmo de David y dice lo siguiente. Yahweh es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Yahweh es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Yuhe Bajei, esta buscaré, que esté yo en la casa de Yuhe Bajei todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Yuhe Bajei y para inquirir en su templo, porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá por alto, me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Yuhei Bajei. Oye, oh Yuhei Bajei, mi voz, que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti: buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Yuhei Bajei, no escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo, mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares. Elohim es mi Elohim de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Yuhei Bajei me recogerá. Enséñame, oh Yuhei Bajei, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Yuhei Bajei en la tierra de los vivientes. Aguarda a Yuhei Bajei, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Yuhei Bajei. Hermoso salmo que nos recuerda el amor y la cercanía de nuestro Elohim en este tiempo de preparación para nuestras festividades, nuestro Mikra Kodesh, en el mes séptimo, conocido como Tishri, ya que viene ese encuentro especial entre Israel y su amado. Amén. Ok, entonces, como estábamos hablando hace un momento, Elul entonces es ese mes, es ese sexto mes del calendario hebreo que iniciamos después de Shabbat en el día domingo, en el primer día de la semana de esta semana. Ese viene siendo el sexto mes, contando desde el mes de abril, que fue el que iniciamos, más o menos fue como en abril. Y está antecitos del mes Tishri o el séptimo mes hebreo, que lo vamos a iniciar en menos de 30 días, donde se celebran estas tres fiestas que estábamos hablando desde el comienzo. Yom Teruah, que es conocido también como Rosh Hashanah, que es el primer día del año hebreo Civil. civil. Y está Yom Kippur, que se celebra el 10 de Tishri o el 10 del séptimo mes. Y se conocen como estos 40 días de todo el mes de Elul, los 30 días de Elul, más los 10 días de Yom Kippur, como esos días temibles o los días de asombro. En hebreo se conocen como los Yamim Noraim. Entonces, este tiempo se conoce como ese tiempo de misericordia o de favor divino. ¿Por qué? Porque además se entiende o la historia de la Torah nos cuenta, nos muestra que Moisés subió al monte Sinaí por tercera vez en el primero de Elul, el primer día de Elul. ¿Cómo así por tercera vez? Entonces nos preguntamos, ¿y cuáles fueron las otras dos veces que él subió, verdad? Sabemos que la primera vez que él subió fue cuando él vio
la zarza ardiente. Esa fue la Ujú. primera vez que él subió. La segunda vez que subió fue cuando recibió por primera vez las tablas. Él también estuvo un tiempo, recibió esas primeras tablas. Y esta tercera vez, en el mes de Elul, es cuando él sube por las segundas tablas y permanece ahí nuevamente 40 días hasta Yom Kippur, donde recibe esas segundas tablas de la ley y el perdón para Israel después de lo que había sucedido con el becerro de oro. Nosotros sabemos que toda la historia del becerro de oro se da en Éxodo 34. Sabemos todo lo que sucedió cuando Moshe bajó con las primeras tablas y encontró al pueblo adorando el becerro de oro. Y entonces, a partir de allí viene todo este tiempo en el cual el pueblo se está arrepintiendo, está haciendo teshuvá. Por eso Elul es considerado ese tiempo especial de perdón, de acercamiento a Elohim y de preparación espiritual también para esas festividades de otoño. Ahora, hay algo que se conoce en Elul y Elul representa una oportunidad única en donde se conoce como que el rey está en el campo. ¿Por qué? Porque se dice o es una creencia de nuestros hermanos de Judá que Elohim se acerca más al pueblo y espera también nuestra cercanía. Entonces vemos que el rey en el campo es una de esas metáforas más hermosas de los sabios de que el rey está en el campo durante este tiempo, durante el Lul. Se supone que Elohim vendría saliendo del palacio, se acerca al campo donde está la gente común con ese rostro sonriente y está accesible y dispuesto a escuchar. Por eso en este tiempo nosotros nos podemos acercar más a él con arrepentimiento, con teshuva para pedirle perdón por nuestros pecados y por las cosas que hemos hecho, preparándonos para estas fiestas. Entonces esto significa que Elohim se acerca a nosotros con esa misericordia especial. Él está esperando que nosotros lo busquemos sin temor, que lo busquemos con más confianza, con más amor. Entonces es un recordatorio que durante este mes de Elul no simplemente es un mes de condena, sino es una oportunidad de nosotros de acercarnos a Elohim. Entonces la palabra nos invita a la cercanía. Vemos que cómo hacemos nosotros o cómo vemos en el Tanakh y en el Brit Hadashah información sobre Teshuvah y sobre acercarnos al Padre. Vamos a ver ese primer versículo en Isaías 55, 6 al 7. Permítanme, les comparto nuevamente aquí la Biblia. Aquí está, vamos a ir a Isaías 55 y vamos a ver el versículos 6 y 7. Y nos dice lo siguiente. Buscad a Yuhei Bajei mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Yuhei Bajei, el cual tendrá de él misericordia, y al Elohim nuestro, el cual será amplio en perdonar. Entonces, eso es la invitación a acercarnos a Elohim. Vamos a ver el otro versículo que se encuentra en Amós. A ver, ¿dónde está aquí? Amós está en inglés. Ok, Amós. Estamos en el capítulo 4 versículo 12 que nos dice lo siguiente. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Elohim, oh Israel. Eso es lo que nos está diciendo en Amós. Debemos prepararnos entonces para ese encuentro con Elohim. Y de lo que estábamos hablando de Éxodo 34, que veíamos que nos hablaba sobre el becerro de oro, vamos a ver solamente unos versículos en Éxodo 34 desde el versículo 28 al 29. Y nos dice el 28, y él estuvo allí con Yuhei 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moshe del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés o Moshe que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Elohim. Entonces nosotros sabemos que cuando nos acercamos a Elohim nos llenamos de su luz y por eso Moshe irradiaba esa luz por haber estado en la presencia cercano a Elohim. Y también entonces donde nos habla sobre la cercanía en el Brit Hadashah. Vamos a ver entonces en Santiago capítulo 4 versículo 8 que nos dice lo siguiente, nos dice también,
acercaos a Elohim, y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Entonces también nos está pidiendo que nos limpiemos y que nos purifiquemos antes de acercarnos a él. Y esta partecita es una partecita muy importante, muy interesante sobre el mes de Elul. Algunos de ustedes posiblemente ya lo han visto y es ese acrónimo de la palabra Elul, que se escribe con una Aleph, una Lamed, una Bab y otra Lam. Y en hebreo Elul se interpreta como las iniciales de la frase del Cantar de los Cantares, que se encuentra en capítulo 6 versículo 3 y nos dice, Ani ledodi bedodi li. Dice, yo soy de mi amado y mi amado es mío. Entonces esto refleja esa relación íntima. Nosotros queremos que estar en esa relación cercana con Elohim y ese amor entre Israel y Elohim, el nivel espiritual y entre el creyente y el Mashiach Yeshua. Entonces, simplemente el no solamente es el tiempo para hacer corrección, sino para renovar, acercarnos a Elohim, renovar ese amor con Él y poder estar más cerca de Él. Y en nuestro entendimiento nosotros también podemos conectarlo con un versículo que está en Cantar de los Cantares, versículos del 6 al 3. Permítanme, les comparto nuevamente. Aquí está la presentación para que la vean. Un segundito. Ok, vamos a compartir aquí. Ok, esta es la parte del acrónimo que les estábamos hablando. Ok, entonces ahí vemos el acrónimo de Ani Ledodi Bedodi. Lo vemos en hebreo, no lo vemos con todas las letras en hebreo, donde están marcadas las cuatro letras de Aleph, Lamed, Bab y Lamed. Por eso este acrónimo es el que representa al mes de Elul. ¿Por qué es importante y estamos refrescando esto? Muchas veces puede pasar dos situaciones. Una es que hay personas que quizás no son creyentes y pueden utilizar o pueden ver en este tiempo esa cercanía más con Elohim o están empezando a caminar en el camino de la Torá. Es muy importante de que puedan aprovechar en este tiempo para que puedan tener ese nivel de cercanía con nuestro Creador. Pero también los que ya podemos tener un tiempo en, en el caminar de la Torá, quizás pueda haber pasado 1, 2, 3, 5, 10 años, 15 años, que el trabajo incluso ministerial, las responsabilidades, los quehaceres pueden haber separado de ese primer amor, de esa búsqueda intensa. Nos hemos ocupado muchas veces a lo mejor en que todo salga bien en la parte de la boda, del servicio, pero ¿cómo está tu relación con Elohim? Que esa cercanía pura, ese hábito de encontrar y hablar como en ese moche que hizo Panina Panín cara a cara, que resplandecía. Entonces es una invitación que podamos volver a ese momento. Pero ¿cómo llegamos allí? Y es una de las prácticas comunes que se hace en el mes de Lul y es el llamado a la Teshuvá, que es el retorno, porque es que muchas veces hemos entendido que Teshuvá es como arrepentimiento, pero puede interpretarse, es como un sinónimo, pero en realidad Teshuvá es dar vuelta. Es como si vamos por una vía y nos dimos cuenta de que teníamos que haber ido en el en el sentido contrario y hacemos esa vuelta en U para regresar. Es exactamente lo mismo, o sea, Teshuvá es el retorno del camino incorrecto al camino correcto que nos dice la Torah. Y simplemente no es solo arrepentirse, sino a ese camino del Padre que nos llama a través del propósito que tiene por cada uno de nosotros. Esto es un proceso profundo de transformación interior que nos devuelve a la senda que Elohim ha trazado para nosotros. Este regreso espiritual es más que un sentimiento pasajero, implica un cambio real en nuestra forma de pensar y actuar. Eso es muy importante lo que hemos aprendido en la Torá, que muchas veces hemos estado dejando la parte
quizás emocional, como muchas veces la hemos hecho en denominaciones en las que hemos venido en el pasado, sino que tengas la conciencia, el pensamiento en el aquí, en el ahora, en la parte real, en el despertar, en decir, estoy haciendo esto incorrecto, necesito cambiar. Y ahí es donde hay los cambios efectivos para nuestras vidas, en todas las áreas, especialmente en el área espiritual. Y nuestros hermanos de Judá y muchos sabios nos han hablado de las cuatro etapas de ese retorno de la Teshuvah, en este caso. Entonces, brevemente vamos a explicarla. Número uno, reconocer el error. Esto significa que debemos aceptar con honestidad que hemos desviado, que nos hemos desviado del camino. Sin este reconocimiento no puede haber una verdadera teshuvá. Esto es muy importante, mi amado hermano, porque esto está ligado con el propósito, con tu propósito. O sea, ¿quién soy y para dónde voy? ¿Quién soy yo, Israel? ¿Y cuál es el camino que el Padre tiene trazado para mí? Entonces es algo de que cuando sabes que no está en la Torá, tiene que haber un reconocimiento sincero, cometí un error. Luego de saber que cometiste o que hemos cometido el error, porque la palabra dice que todos somos pecadores, tenemos que arrepentirnos sinceramente. Es decir, tener esa convicción, ese dolor genuino de habernos alejado de Elohim, de haber dañado nuestra relación con Él y con los demás, porque normalmente el pecado te separa de Elohim y te separa de la relación entre tus hermanos, porque muchas veces o pecamos contra el Padre o pecamos contra el prójimo. Esas son las dos líneas de mandamiento que nos ha definido durante nuestros estudios de la Torá, nuestra relación con el Padre y nuestra relación con los hermanos. Entonces, ese arrepentimiento sincero de haber dañado una relación, ese dolor tiene que existir para luego confesarlo ante Yuhet Hei, expresando verbalmente nuestra falta ante Elohim, con esa humildad y sin justificaciones. Y sobre todo, tener la conciencia, ese pensamiento, la convicción y la decisión de no volver a repetirlo. Comprometernos firmemente a cambiar nuestro comportamiento y evitar caer en el mismo error. Por ejemplo, si tiendemos a criticar, a hablar de más, la shonjara, esa mala lengua. Saber que, miren, no puedo seguir en esto. Yo voy a evitar seguir hablando de mis hermanos, de criticar, de ver lo negativo, por tomar un ejemplo. Este proceso nos permite experimentar una verdadera renovación espiritual y nos prepara para recibir el perdón de Yudhet Hei. Como dice el Padre en nuestra oración, serán perdonas y serás perdonado. Los textos bíblicos que nos hablan de la Teshuvá lo podemos encontrar en Joel capítulo 2 versículos del 12 al 13, que habla acerca de convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Esto es la verdadera muestra de cuando un corazón está arrepentido. Cuando el Padre quizás nos ha hecho pasar por el desierto y estamos en situaciones difíciles. Muchas veces ayunamos, lloramos y nos lamentamos para que el Padre con poderosa mano nos saque de esa situación. De la misma manera tenemos que hacer estos ejercicios de arrepentimiento. El profeta Ezequiel en el capítulo 18, en los versículos 30 al 32, también nos dice, arrepentíos y apartaos de todas vuestras transgresiones. eh, Antes de leer el Salmo 51, que voy a pedir luego que compartamos para leerlo, también el Brit Hadashah nos habla del arrepentimiento, de la Teshuvah, porque es que esto está desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, en el Brit Hadashah, en capítulo 3 del libro de Hechos, en el versículo 19, nos dice, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. En Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar
Lucas, capítulo 15, versículos del 17 al 24, en resumen, nos habla de la historia, la parábola del hijo pródigo. En un entendimiento literal, porque esta parábola es hermosa, e incluso en sus niveles más profundos nos recuerda a Israel alejada de los pactos y las promesas, pero en su nivel literal nos recuerda cómo el Padre está ahí esperando no para juzgarte, sino para perdonarte cuando estás verdaderamente arrepentido. Estos pasajes nos muestran que el arrepentimiento sincero siempre ha sido el camino para restaurar nuestra relación con Elohim y en el Salmo 51 del 1 al 4 es lo que me va a permitir leer. Mientras mi esposo lo busca y compartiendo de nuevo nuestra instrucción. Este salmo es cuando David, el rey David, había pecado eh, eh, con, eh, contra Uriel, ¿no? Betsabé. Betsabé. Y cuando el profeta Natán había llegado y le había hecho caer en cuenta del pecado que él había cometido. Entonces el versículo 1 dice, ten piedad de mí, oh Elohim, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, solo contra ti, Padre he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Esta es la parte donde Betsabé estaba embarazada, muere el hijo, él se arrepiente porque lo más importante para él era que su el rúa de Elohim, no sea parte de él. Y esa es la parte donde a pesar de todos los pecados que había podido cometer el rey David y lo injusto que es parte de esta historia, una cosa sí él tenía, que cualquier cosa podía perder, menos su relación con Elohim. No apartes de mí tu Ruach HaKodesh. Y eso es lo que debemos estar buscando siempre durante este tiempo. Amén. Entonces, continuando con esta parte sobre el shofar, hemos escuchado tal vez en algunas ocasiones que durante este mes se toca el shofar diariamente. Y sabemos que desde Rosh Hodesh Elul hasta el Erev de Rosh Hodesh Hashanah o de Rosh Hodesh para Yom Teruah, se acostumbra a tocar entonces el shofar cada mañana, excepto en el Shabbat. Bueno, en el Shabbat también lo tocamos. Y esta tradición de nuestros hermanos de Judá no es un mandamiento de la Torah, sino es una costumbre que se ha establecido por los sabios para preparar al pueblo para los días de juicio, que sabemos que va a ser en Yom Kippur, los Yamim Noraim. Entonces el shofar es como esa alarma espiritual que nos despierta, como que nos redarguye y nos dice, oiga, levántate, despierta y nos recuerda entonces que estamos siendo llamados durante este mes a hacer teshuva. Cuando nosotros o tocamos el shofar o lo escuchamos, sentimos ese llamado del Eterno a acercarnos a Él. Ahora, ¿cuál es entonces ese es el significado del shofar si nos estamos preparando también para Yom Teruah? Hay varios puntos y los vemos entonces en estos versículos. Primero nos habla sobre ese despertar de la conciencia, como lo estamos viendo, ese sonido fuerte de shofar que nos despierta. Dice Amós 3:6, se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. Entonces nosotros sabemos que cuando escuchamos siempre en nuestras congregaciones ese sonido de shofar, como que nos despierta, nos alarma y nos dice, nos invita a preguntarnos, hey, ¿estamos dormidos espiritualmente o nos hemos conformado con la rutina? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos haciendo entonces para despertarnos y tener esa conciencia de poder acercarnos al Padre durante este tiempo? El segundo punto que vemos aquí nos habla sobre derribar esos muros internos. Cómo nosotros podemos quitarnos esas ataduras espirituales o esas cosas que tal vez no nos permiten acercarnos al Padre correctamente. Habla Josué 6:20. El pueblo gritó y los sacerdotes tocaron el shofar y el muro se derrumbó. Entonces sabemos lo que pasó con Josué, con los muros de Jericó. Y el Lul entonces nos muestra que es ese tiempo de nosotros pedirle a Elohim
que derribe esos muros como los muros de Jericó, que derribe ese orgullo, esas cosas que tal vez no nos permiten acercarnos a Él, rencor, el pecado, etcétera, o la transgresión que nosotros también tenemos con nuestros hermanos. Y también nos muestra ese significado del shofar como la coronación del rey. Salmo 81, 3 al 4 nos habla sobre tocar el shofar en la luna nueva. Eso lo sabemos en Rosh Hodesh y en el día señalado de nuestra fiesta. Entonces, por eso también en todas nuestras santas convocaciones, en todas las Mikra Kodesh, tocamos el shofar. ¿Y a qué nos invita esto? A preparar nuestro corazón para proclamar algo que es muy importante que siempre reconozcamos, y es que Yeshua es nuestro Rey. Sabemos que Él vendrá en Yom Teruah, en Rosh Hashanah, y eso es lo que entendemos de acuerdo con la Torá, y eso es lo que debemos aprender o ser conscientes. Ahora, ¿cuáles son los versículos que nos hablan sobre esto, tanto en el Tanakh como en el Brit Hadashah? En el Brit Hadashah vemos entonces en Primera de Tesalonicenses 4:16 que nos habla sobre ese llamado final. Y nos dice con voz de arcángel y con trompeta de Elohim. Entonces, ese chofar en este punto, o en este versículo de Tesalonicenses, nos recuerda que va a haber ese llamado final en el que Él nos va a reunir a todos los fieles nos va a reunir con el Mesías, nos vamos a reunir con Él para poder morar con Él durante esos 1000 años. También nos muestra algo relacionado con la transformación. En 1 Corintios 15:52 nos dice que a la final trompeta los muertos resucitarán incorruptibles. Vamos a ser levantados y vamos a poder estar morando con Él. Entonces, ese sonido de shofar también nos relaciona con esa transformación definitiva en nuestro Mashiach para poder morar con Él. Y en Romanos nos habla ya sobre lo que es algo como conocido como una urgencia espiritual. Dice, ya es hora de levantarnos del sueño, de lo que estábamos dormidos, de que se nos caigan de nuestros ojos esas escamas, eso que no podíamos ver anteriormente. Y nos llama a vivir en la urgencia de vivir conforme a la luz que ya hemos recibido. Si nosotros estamos conociendo sobre Torah, si hemos conocido sobre sus fiestas, sobre su Shabbat, podemos entonces llevar esto a las demás naciones y que podamos ser luz ante ellos y mostrarles, enseñarles eso que nosotros ya hemos recibido. Eso es muy importante porque hablando del shofar, los hermanos de Judá lo tocan todas las mañanas, menos en Shabbat. Eh, Mi invitación para los amados que tengan shofar en casa y aprendan a tocar el shofar, pueden practicar para Yom Yo te lo- Teruah, es muy importante. Y también el recordatorio de esa alerta espiritual. Amén. Cada mañana, todos los días traten de practicar de aquí a Yom Kippur y tocar todas las mañanas el shofar. Sería una bonita manera de ejercitar esta práctica como lo hacen los hermanos de Judá. Ujú. Unas acciones prácticas, continuando aparte del shofar, es también que se hace oraciones especiales. Por eso iniciamos leyendo el Salmo 27, un salmo que se conoce como Adonai Ori Beyishi. Yuhet Hei es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Yuhet Hei es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Es tan hermoso este salmo. En las prácticas, los hermanos de Budá, aparte de tocar el shofar, lo recitan o lo leen en la mañana y en la noche. Y esto es un salmo muy poderoso y personalmente en mi vida lo han marcado en muchos momentos, incluso ahora lo hace, con tantas bullicio del mundo y de las actividades que podamos tener en cualquier situación, es una promesa preciosa que nos hace el Padre de que Él es nuestra fortaleza y que no debemos temer, porque es más grande el que está en nosotros que el que está en el mundo. Mm. También debemos incrementar el estudio de la Torá. Si antes dedicábamos un tiempo para estudiar Torah, yo creo que durante este mes de Lul deberíamos de agrandar ese tiempo, o sea, extender más ese tiempo para dedicar especialmente pasajes de arrepentimiento, pedirle a sabiduría al Ruach
para que nos diga qué áreas tenemos que cambiar. Y eso solamente se puede ver en el estudio de la Torá. Uno debe hacer un estudio más profundo, estudiar más las parashot, estudiar más la Haftarah, el Brit Hadashah, profundizar en temas. O sea, utilicemos este tiempo en ese corbán, en ese acercamiento que solamente lo podemos tener a través del estudio de la palabra. Ujú, También se acostumbra a hacerse de acá. Entonces, muy importante, porque esto nos permite aumentar nuestros actos de bondad y generosidad, corrigiendo malas acciones con buenas obras. Siempre tenemos que estar buscando oportunidades concretas para ayudar a los más necesitados. Quizás lo tenemos en nuestras propias casas, en nuestra familia de la fe. Busquen la manera de poder tener estos ministerios que soy do por amor, amor en acción, ministerios de que en cada siempre hay una familia que lo necesita, podemos estar pendientes de los hermanos, incluso si necesitan oración, necesitan compañía, necesitan acercamiento, que podamos entender que los recursos financieros para el reino es muy importante ujú, y para nuestros hermanos también. Entonces no podemos ser ajenos a la necesidad de los hermanos. Incrementemos también la sedacá. Y por supuesto, y creo que lo más difícil, porque muchas veces podemos tener prácticas de oración, estudio de Torá, hacer sedacá, pero restaurar una relación dañada con nuestros hermanos muchas veces es un poco más complejo. ¿Por qué? Porque estamos llenos de ego, de orgullo, de esas murallas que ya mi amado esposo dijo que teníamos que derribar. Y el importante que nuestro amado Yeshua nos los dice en Juan 15:12. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo los he amado. Por eso ese pedir perdón y restaurar relaciones dañadas es el mejor momento para hacerlo en este mes, ya que el Padre está acercando y así como nosotros nos acercamos, Él se acerca a nosotros. Durante este tiempo de luz, cada uno debe preguntarse con sinceridad, porque ya este es como el Midrash, cómo se aplica en nuestra vida. Y podemos empezar a pensar, ¿a quién debo pedir perdón? ¿Qué relaciones necesitan sanación? Con mi esposo, con mis hijos, de mi prójimo más cercano, con unos hermanos de la Kehilá, con un pariente que incluso no está dentro de la familia de la fe. Pero nosotros somos los que somos llamados a buscarlo. También qué hábitos espirituales o personales necesito cambiar antes de entrar al nuevo año. Nuestro año religioso es en el mes de abril, en eso estamos claros. Pero viene un año civil, llegamos al 5786, el primero de Tisri, el primero del mes séptimo, y podemos tener ese ejercicio mental. Si en el mundo lo hacíamos los primeros de enero, este año sí voy a comer sano, voy a cambiar, voy a hacer esto. ¿Qué hábitos, especialmente los espirituales y condiciones y aptitudes, deseamos cambiar en este nuevo año civil que va a empezar? ¿Estoy escuchando el shofar, o sea, la voz de Elohim en mi vida o estoy ignorando sus llamados? ujú. Quizás muchas veces no lo vemos de una manera sobrenatural como lo pudo haber tenido Samuel, que le decía, Samuel, Samuel. Y él dijo, Inení, heme aquí, Señor. Pero hay llamados del Padre a través de prédicas de nuestros líderes y pastores que el Padre está redarguyendo tu corazón. Y muchas veces no estás diciendo, Inení. Este es el momento de prestar atención a Él. Y sobre todo, ¿cómo puedo profundizar mi relación con Elohim durante este tiempo especial? Ayuno, oración, ejercicios espirituales. Estas preguntas, estas preguntas nos ayudan a realizar un examen de conciencia sincero y prepararnos para una teshuvah genuina. Entonces, ya para ir concluyendo, es importante que hagamos esta dinámica de reflexión personal. Y lo decimos de manera personal porque pues cada quien lo puede hacer en sus hogares, tomar un papel, un lápiz y anotar y hacer estas preguntas.
La primera de ellas es, ¿qué quiero entonces dejar atrás? ¿Y qué hacemos con esa pregunta? Vamos a identificar entonces actitudes, comportamientos o patrones negativos que nosotros deseamos abandonar antes de que iniciemos este nuevo año civil, como decía mi esposa, antes de que iniciemos las fiestas de otoño. Entonces pueden haber ser sentimientos de rencor, algunos hábitos dañinos, alguna forma de pensar que tal vez no nos permite acercarnos correctamente a Elohim. Entonces vamos a colocar esa pregunta, ¿qué quiero dejar atrás? Vas a dejar el espacio y con tiempo vas a colocar entonces qué quieres dejar atrás y ver, trabajar en eso durante estos días antes de llegar a estas fiestas. Y segundo, ¿qué quiero entonces yo comenzar? ¿Qué quiero comenzar a mejorar? ¿Qué quiero comenzar a hacer? Hay que definir entonces nuevos propósitos, nuevas disciplinas espirituales o cambios positivos que tú debes de hacer implementar en tu vida, no solo en tu vida familiar, sino en tu vida espiritual, en tu vida en tu congregación, etcétera. Puede ser entonces un compromiso más de oración diaria, de más estudio de la Torá. Ya pronto vamos a terminar este ciclo, entonces vamos a iniciar nuevamente el próximo ciclo de Torá. ¿Cómo me voy a comprometer entonces en ese nuevo ciclo de Torá? Más estudio profundo de la palabra, estudiar todos los libros, entrar a los estudios. MS tiene muchas posibilidades de nosotros acercarnos a la palabra y hacer estudios toda la semana, todos los días. Y cómo también nosotros podemos comprometernos en el servicio y en ayudar a la comunidad, tanto en nuestras congregaciones como lo que decía mi esposa hace un momento, ayudar a todo aquel que lo necesita. Entonces, con estas preguntas, ahora que finalicemos, van a tomarse entonces unos minutos para reflexionar y para escribir esas respuestas que quiero dejar atrás y que quiero comenzar. Y entonces, para concluir, ¿cuál es la conclusión y la reflexión final? Y para esto, pues es importante que analicemos algo que nos dice en Santiago 4:8. Acercaos a Elohim y Él se acercará a vosotros. Él nos está dando la oportunidad en este tiempo de que nos acerquemos a Él para que Él también esté con nosotros. Él nos da ese tiempo de gracia durante el mes de Lul y estos otros 10 días antes de Yom Kippur para hacer Teshuvah, para volver a Él. Entonces es un tiempo que nosotros tenemos de esperanza y no de condena. Y sabemos que en este tiempo Yeshua nos abre esa puerta. Él es la puerta y Él nos abre la puerta de la Teshua perfecta. Nos permite entonces que a través de Él nos arrepintamos. Sabemos que Él ha limpiado todos nuestros pecados, pero si volvemos a cometernos, tenemos que de corazón acercarnos a Él, pedirle perdón y hacer estos ejercicios que hemos estado hablando hoy durante todo este estudio. Amén. Amén. Vamos a cerrar aquí. Amén. Baruch Hashem. Un estudio corto porque dice la teoría del conocimiento de que más de 45 minutos ya la gente ya Pon atención. no pone atención. Y yo creo que tienen razón, entonces por eso se están parando, se están moviendo, pero creo que eh, el Padre nos manda a todos a acercarnos a Él. Más. Si estamos cerquita, acerquémonos Más. más. Amén. Baruch Hashem. Les damos un saludo a todos los hermanos que estén viendo este video, tanto en Facebook, en la página de MC Maryland, MC Orlando en Facebook también, y los hermanos que nos estén viendo también por el canal de YouTube. Estos videos van a estar ahí. Si ustedes quieren compartir ese video, se lo pueden compartir a los hermanos, a todas las personas que quieran compartirlo durante estos días para que aprovechen esta información que estamos compartiendo, que el Padre nos ha permitido compartir el día de hoy y que utilicen esta información para que durante todo este mes se preparen o nos preparemos todos para las fiestas del Eterno. Y para que podamos hacer los comentarios, nos gustaría que los comentarios quedaran grabados porque es muy importante. Quizás alguna duda que ustedes tengan, algún comentario, también unos hermanos que nos puedan estar viendo por diferido, seguramente van a tener esa impresión, entonces sería bueno cualquiera de ustedes que deseen hacer un comentario, los que están conectados a través de la plataforma de Zoom, dar un saludo. Nos gustaría escucharles. Amén. No sé, mi amado Miguel, si nos puedes colaborar con los micrófonos, a ver si alguno de los hermanos quiere
aportar, quiere hacer algún comentario sobre lo que estábamos hablando el día de hoy. Pueden poner la manito, el El hermano hermano Guillermo Guillermo Londoño. Londoño tiene la mano levantada, a ver si se puede dejar para que él abra su micrófono. Tranquilo, me avisas cuando puedas, mi amado. Como decía mi amada esposa, pues los hermanos también que nos ven en diferido pueden colocar sus comentarios. Vamos a tratar de ver si más adelante podemos contestarles o si tienen alguna pregunta. Con mucho gusto trataremos de contestarles. Mi amado Guillermo, ya tu micrófono está abierto. Ok, gracias, gracias, pastor. Muy, muy edificante esa enseñanza. Es interesante porque este mes de Lul es una preparatoria, es una introspección personal para llegar preparados a esa fiesta de Yom Teruah. Y creo que, como decía nuestra pastora, ese shofar se escucha todos los días. Y es interesante porque no lo escuchamos en Shabbat, pero Amén. es una antesala de preparación espiritual, es una oportunidad más, es una excusa más de podernos acercar a la presencia del Eterno. Entonces es interesante que este mes de Lul sea de una introspección personal para poder llegar preparados a la fiesta de Yom Teruah. Y por hecho, me acordaba yo de las cuatro llaves que ustedes trataron ahí, que yo pude captar acerca del Tikkun, del Teshuvah, Ujú. y también le agregamos al Tevilá y el recibimiento del Espíritu de Santidad, porque tenemos, si nosotros vamos a llegar preparados a Yom Teruah, lo tenemos que hacer de la mejor forma. Y qué mejor forma que esta, hacer ese retorno, hacer esa rectificación de nuestras vidas, porque nadie es exento del pecado. Y que el que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Y yo me pongo en ese margen porque es interesante que todas estas enseñanzas nos invita a esa introspección espiritual en nuestras vidas para poder llegar preparados a la fiesta de Yom Teruah, para que nosotros podamos recibir esa bendición. Y como decía mi amado pastor, vamos a ser restaurados en un abrir y cerrar de ojos, vamos a hacer esos cuerpos incorruptibles ante la presencia del Eterno. Entonces, la esencia es llegar preparados para que nosotros podamos hallar gracia ante la presencia del Eterno. Amén. Amén. Bien, gracias, mi amado, por ese comentario. Claro que Gracias. sí. Sí, y qué bueno que lo dijo mi amado porque lo tenía en mis otras notas, porque los hermanos de Judá muchas veces no colocan el tevilá, o sea, la inversión, para el Gracias. qué. Pero nosotros los creyentes en Mashiach Yeshua sabemos que es el sello. Ese es el sello de cuando ya hemos pasado por todo lo interno, es una manifestación externa inclusive para de testimonio a los demás de que nos estamos purificando y que en el nombre de Yeshua estamos limpios. Muchas gracias, mi hermano. Amén. Ok, mis amados. ¿Alguien más quería compartir algún comentario, algún aporte? No les dé pena, aquí estamos aprendiendo todos. ¿Ninguno por aquí? Bueno, si no quieren comentar, pues nos dejan el comentario entonces en los chats, lo pueden escribir aquí en el chat de Zoom o cuando vean el video pueden colocarlo tanto en YouTube como en Facebook, su comentario, su mensajito por ahí. Nos despedimos entonces, mis amados, que el Eterno los bendiga y los guarde, que tengan una buena noche. Laila Top, bendiciones a todos. Un abrazo familia. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Déjeme despedir antes de terminar la grabación. Vamos a despedirnos en oración. Amén. Decimos, Padre eterno, te damos la gloria, la honra y la alabanza por este precioso momento que nos has permitido estar estudiando tu palabra. Permítenos, Señor, que en este mes de Lul, mm, nosotros hagamos ese verdadero teshuvah, que volvamos a tus caminos, que nos arrepintamos, Señor, de todo lo malo que hemos hecho delante de tus ojos. Padre eterno, permítenos tener convicción de pecado redarguye en nuestros corazones.
envía, si es tu preciosa voluntad, el Ruach HaKodesh para que nos limpiemos y cambiemos nuestra manera de actuar, pensar y vivir. Permítenos estar como ese pueblo, como esa novia a espera de su novio, que pronto estar por llegar, sin mancha y sin arruga, Padre eterno, con las lámparas siempre llenas de tu Ruach HaKodesh, eh, sirviéndote, Señor, adorándote, pero sobre todo teniendo en cuenta de que tú eres nuestro Elohim y que a ti, solo a ti servimos, Padre eterno. Queremos presentarnos, llegar a Yom Teruah y especialmente a Yom Kippur limpios delante de tu presencia. Amén. En el precioso nombre de nuestro don Yeshua HaMashiach te damos toda rabá. Amén y amén. Amén. Baruch Hashem. Gracias, amor. Bendiciones a todos mis hermanos. Que el Eterno los bendiga. Shalom, Todos. shalom. Shalom, shalom. Thank you.